San Lucas capítulo 4, verso 14. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo de Dios. San Lucas capítulo 4, verso 14. Vamos a hablar acerca de lo que Jesús hizo en Galilea. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Dice las Escrituras que Jesús enseñaba con poder en el Espíritu por todo Galilea. Se difundió su fama por toda la tierra alrededor, enseñando en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Y su fama de Jesús se extendía cada día más y más y más. O sea que Jesús era famoso, no como la fama de un cantante, sino que la fama de Jesús es una fama eterna, que hasta el día de hoy se sigue hablando de Jesús, se sigue predicando de Jesús, hasta que Él venga por su pueblo y por su iglesia. Y dice que en Galilea Jesús hizo muchos milagros, señales y prodigios. Hacía Jesús en Galilea. Ahí vemos en Galilea que Jesús llama a 4 pescadores, luego presenta a sus 12 discípulos, los presenta en Galilea. Luego lo ves a Jesús liberando endemoniado en Galilea. Se parece en el mar de Galilea, andando por el mar. Jesús principia su ministerio. Y si usted ve en Mateo capítulo 4, verso 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Jesús oyó, escuchó que Juan estaba preso, y volvió a Galilea. Dejando a Nazaret, vino y a Capernaum, a ciudad marítima en la región de Zabulón de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Ya estaba Juan Bautista predicando el evangelio del reino con mucho poder, con mucha gloria. Predicaba Juan, no tenía miedo, ni al mismo diablo le tenía miedo Juan, sino que fue puesto preso Juan en prisión, y aparece Jesús volviendo a Galilea, dejando a Nazaret. Habitó en la ciudad marítima llamada Capernaum, en la región de Zabulón y Neftalí. Esta región de Zabulón y Neftalí, que con el tiempo llegó a ser la tierra de Galilea, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, vivía Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio la gran luz, y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Jesús dijo en su palabra: los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. No he venido por justos, sino que he venido por pecadores al arrepentimiento. Y dice que bebían Galilea de los gentiles. Eran una zona marítima, un puerto pesquero. Llevaban vaporinos, mercantes, gente de faena, gente de pesca, como todo un puerto. Pero un puerto que estaba como Sodoma y Gomorra, un puerto perdido. Por eso Jesús dice: el pueblo asentado en tinieblas, un pueblo que vivía
en plena tinieblas, asentado en región de sombra y de muerte. Un pueblo que estaba la condenación ya sobre este pueblo de Galilea. Pero ellos tenían tanta hambre y sed de escuchar, de oír la palabra de Dios, porque ahí había una necesidad grande, había una necesidad profunda. Y Jesús dijo: yo voy a ir a esa zona portuaria de Galilea. Esa gente no conoce a Cristo, no conoce a Dios. Esa gente vive en tinieblas y está condenada a muerte. Pero voy yo por mi rescate, voy yo por la salvación de aquellas almas. Era la región de Zabulón y la región de Neftalí. Y cómo Dios se acuerda de su pueblo de Zabulón, Neftalí, que estaban viviendo en Galilea. Y ese pueblo estaba muy perdido, en tinieblas y en muerte y en condenación estaba ese pueblo. Pero Dios dice: este pueblo va a ver la gran luz. Galilea de los gentiles, o sea, la gente impía, gente sin misericordia, gente sin piedad, gente sin compasión, vivía en ese lugar. Mi pregunta es: ¿cómo vive una gente en tinieblas? Una gente en oscuridad, una gente en región de muerte, asesinatos, sicariatos, extorsiones, abortos, homosexualismo, que se dio. Pero ese era un Sodoma y un Gomorra. Por eso que decían Galilea de los gentiles. Y Jesús dijo en su palabra: no he venido por justos, he venido por pecadores. Y en un pasaje bíblico, si no me equivoco, uno de los reyes dice: ¿acaso ha salido algo bueno de Galilea? Pero de Galilea va a salir un buen material. De Galilea van a salir los profetas. De Galilea van a salir los apóstoles. Van a salir los grandes predicadores de Galilea. Ese pueblo que vivía en tinieblas, en oscuridad, que no conocía a Dios, en sombra y en muerte, ese pueblo va a resplandecer la gran luz. Y ese pueblo va a estar registrado en la palabra de Dios para enseñarnos cómo ese pueblo empezó a aceptar a Cristo en su corazón. Y dice las Escrituras: Galilea de los gentiles, el pueblo sentado en tinieblas vio la gran luz. Y los asentados en región de sombra y de muerte, luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vea, Jesús se estaba acercando ante la gente pecadora. Jesús, con qué amor predicaba a la gente de mal vivir, que vivían en Galilea, una manera mala de vivir. La gente de Galilea, como había tribus allí de Neftalí, de Zabulón, desde hacia muchos años atrás, tenían la ley, pero ellos se creían, algunos en la sinagoga de ellos se creían hombres perfectos, hombres rectos y hombres derechos. Pero dice la Biblia que la ley no perfecciona a nadie, sino el único que perfecciona es la sangre del Cordero de Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Y maldito el hombre que está bajo la ley y no cumple la ley, porque con sus pensamientos se rebela contra la ley. Así que Jesús llegaba y predicaba en las sinagogas de ellos. Ahí predicaba Jesús. Y era tremendo los milagros que hacía Jesús en la sinagoga de ellos, porque ellos nunca habían visto un milagro. La gracia de Dios estaba con ellos.
el reino de los cielos en vivo y en directo y en persona se había acercado hacia Galilea para darle salvación y darle vida eterna. Entonces, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Dice que vio a dos hermanos, Simón Pedro y Andrés, que eran dos hermanos que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ahora, estos pescadores no eran buena gente. Simón Pedro no era buena gente, su hermano Andrés no era buena gente. Vivían allí en ese lugar lleno de tinieblas, lleno de sombra de muerte. No conocían a Cristo, ni Simón, ni Andrés, ni su hermano. ¿Conoce usted a Simón Pedro? Quizás era un borracho, quizás era un perdido, igual a Andrés. ¿Qué se dio? Llevaban una vida desordenada. Pero Jesús va a la ribera del mar y ve que estaban pescando. Y les dijo: síganme, que yo los haré pescador de hombres. Usted puede notar que Simón Pedro se convierte a Cristo, se convierte a Dios, pero en el proceso ellos no cambiaron de golpe, sino que Simón Pedro pasó un proceso. Ustedes saben que Simón Pedro era un hombre lleno de ira, lleno de violencia. Mira, estando en el camino de Dios con Cristo, sacó la espada y le voló la oreja a uno de los que venía a arrestarle a Jesucristo. Estando en el camino de Dios, escuchando el sermón de Cristo, caminando con el propio Dios, él tenía ira, era violento. Imagínate, sin conocer a Cristo, ¿cómo era Pedro? Bronquero, sacaba chaveta, metía puñal. Si estando con Cristo le vuela la oreja sin piedad a uno de ellos, y Jesús recoge la oreja y se la vuelve a poner en su cabeza. Violento. Y de esta manera lo llama Jesús a Pedro. En el proceso, en el camino, ya Pedro estaba con Cristo. Escuchaba los sermones en la sinagoga de ellos, veía la predicación de Cristo, los leprosos sanados, los ciegos veían, los sordos escuchaban, los mudos hablaban, los muertos resucitaban, y tanta cosa que veía, la multiplicación de los panes, milagros, señales y prodigios, que Dios era amor. Y aún estando con el propio Dios, con las propias enseñanzas de Jesús en vivo y en directo, Pedro todavía no cambiaba. Y le dijo Jesús: cuando cante el gallo 3 veces me vas a negar. No, Señor, contigo voy hasta la muerte. Calla, bocón, todavía tú no has cambiado. Cante 3 veces el gallo y me vas a negar. Estando con Jesús, pasando un buen tiempo. Porque en el reino todo es un proceso. Es un proceso. Estamos camino a la perfección, camino a la madurez. Ser perfecto es ser un cristiano maduro, cabal, y un cristiano que no peca, ni engaña ni miente. Es un cristiano perfecto. Y dice la Escritura, aún el mismo Judas, que Dios lo llamó a mismo Judas para predicar la palabra de Dios. ¿Quién era Judas? Era un apóstol de Jesucristo. Judas hacía milagros, señales, prodigios, predicaba la palabra de Dios, cantaba y alababa y adoraba. Pero Judas estaba sentado ahí escuchando los sermones de Dios: arrepentidos, convertidos, arrepiéntanse, cambien sus corazones. Los sermones de Jesús
era para que la gente cambiara su corazón. La gente cambiaba, transformaba, liberaba, eran sanados, liberados. Pero Judas no cambiaba su corazón. Seguía siendo el mismo de siempre. El mismo renegón, el mismo chismoso, el mismo ratero. Seguía siendo. Y era apóstol. Echaba fuera demonios, ponía manos en los enfermos, sanaban. Era apóstol de Jesucristo. Y no cambiaba. Algunos cambiaban en el camino, pero otros no cambiaban en el camino, se perdían en el camino. Y seguía Jesús en el camino. Y dijo: venid en pos de mí, que los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Vio a dos hermanos, Jacobo y a Juan, hijo de Zebedeo. Estaban remendando sus redes, ocupados en plena chamba, en plena faena. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dijeron: Padre, hasta aquí nomás vamos a trabajar. Búscate a dos pescadores que nos reemplacen, porque lo que es Jacobo y mi hermano, nos vamos de pesca de hombres con Jesús, con Biblia en mano. Y el padre, bueno, seguro lo despidió, se contrató pescadores para que reemplazara, porque Jesús estaba necesitando a los dos pescadores. Ellos dejaron las redes, dejaron la barca, dejaron el trabajo, y Jesús dice: cualquiera que dejare a padre, a madre, esposa e hijos y me sigue, tendrá recompensa en el reino de los cielos y en este siglo venidero. Porque Jesús estaba necesitando en Galilea, ya llevaba 4 apóstoles en Galilea sacando Jesús. Pero ¿cómo es la cosa? Que un pueblo lleno de tinieblas, lleno de sombra y de muerte, que Jesús llame a los apóstoles de allí para predicar la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy se sigue hablando de Galilea, se sigue hablando del llamado de Jesús, de los que vivían en tinieblas y sombra y muerte, Galilea, de los gentiles. A su nombre, denle fuerte palma a Cristo de la gloria. Así Jesús, empezando su ministerio, siendo el llamado. No es que Jesús vino a hacer pelear a la papá, al mamá, a la nuera con la suegra. No, Jesús dice: el que no se desteta de mí no es digno de mí. Por amor a Cristo, ellos tenían que seguirlo a Jesús. Jesús ciertamente le dijo a un hombre rico: Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de Dios? Guarda los mandamientos. Todos los mandamientos los he guardado desde mi niñez, desde mi juventud. Señor, ¿qué más me falta para ser perfecto? Anda, vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres. El hombre se fue muy triste porque era rico, tenía muchas posesiones. Despreció el llamado de Jesús. Y póngase a pensar que Jesús, el mismo Dios, llamó a este hombre rico. Ya murió este hombre rico hace muchos miles de años. ¿Y a dónde estará? Las riquezas se perdieron en la tierra, en el camino. Él quería ser perfecto,
guardó muchos mandamientos de la ley de Dios. Jesús se alegró en su corazón y le dijo: ¿quieres ser perfecto? Anda, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dios lo estaba probando a este rico. Quizás tenía bendiciones mucho más grandes para este hombre rico, pero él estaba despreciando el reino de Dios. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Habrá algún perfecto aquí? Vamos camino a la perfección. Jesús dijo: ser perfecto con nuestro Padre que está en los cielos. Jesucristo es perfecto. A veces le fallamos a Dios de alguna y otra manera, y somos hombres débiles que necesitamos de Dios muchas veces. ¿Por qué oras, hermano? Porque estoy enfermo. ¿Por qué oras, hermano? Porque estoy débil espiritualmente. ¿Por qué oras, hermano? Porque estoy pasando problemas. Y si difundió su fama Jesús por toda Galilea, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Miren lo que Jesús hacía en Galilea. ¿Por qué Jesús hacía muchos milagros en Galilea? La gente decía, Jesús decía: estos judíos no creen con mi palabra, pero ahorita van a creer en los hechos. ¿Por qué a Jesús se le permitió ser un invitado a las bodas de Caná de Galilea? Él estuvo en unas bodas. Es que quizá el novio o el futuro esposo que se iba a casar había visto que Jesús hacía milagros extraordinarios, señales y prodigios, y él dijo: no me la pierdo, voy a invitarlo a Jesús y todos sus discípulos para que estén en mi boda de Cana de Galilea. Pero Jesús no fue a la boda a acoplarse a los borrachos. No fue a la boda, sino que para mostrar el poder de Dios, lo que Dios estaba haciendo en Cana de Galilea. Miren cómo la luz resplandeció en medio de las tinieblas, donde la gente decía, el rey Herodes decía, o Pilato decía: ¿saldrá algo bueno de Galilea? Nunca se ha escuchado que de Galilea ha salido algo bueno, decían los reyes de aquel entonces. Pero cuando Jesús llega a predicar en Galilea, rompe la tradición de los judíos. Y saca muchos apóstoles de Galilea. Y Galilea vio la gran luz de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que lo invitaron a la boda de Cana de Galilea. Estaba Jesús y la madre, y faltó el vino. Y Jesús dijo: esas tinajas de agua llenarlas. Y las llenaron, y hizo el milagro. El agua
convertida en vino. No el vino que embriaga, que emborracha, ni el añejo, ni el fermentado, sino vino nuevo, vino nuevo. Y el maestresala, medio borracho, que era borrachón, el encargado de probar los licores, prueba el agua hecha en vino y dice: este vino es un vino especial. Nunca en mi vida he tomado un vino como este vino. ¿Quién lo trajo este vino aquí? Bien, el esposo ha aventado el buen vino, pero cuando ya están todos embriagados, emborrachados, vomitados, que ya no les entra el vino, ahora este vino nuevo no les va a entrar a ellos porque ya están embotados del vino viejo. Cualquiera que toma del vino viejo no le va a entrar el nuevo, porque ya está embotado, emborrachado, mamado del pecado. Por eso es que es difícil que entrar el vino nuevo, el Espíritu de Dios, palabra de Dios, siempre lo va a estar rechazando. ¿Y quién hizo ese vino? Este vino necesita el premio del Oscar. Este vino satisface el alma. Este vino me da alegría, me da paz, me da felicidad. Era un vino diferente al añejo, vino nuevo. Y la gente se convertía hasta en los matrimonios donde iba Jesús, se convertía a Dios, se convertía a Cristo. Porque la luz estaba en medio de las tinieblas y la luz siempre resplandecía. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por el diablo, por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Le siguió mucha gente desde Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Estas señales, dijo Jesús, seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, pondrán manos a los enfermos, se sanarán. ¿Usted cree que la gente que Jesús hacía milagros testificaba mucho de Jesús? ¿Quién te sanó? Jesús de Nazaret. Testificaba de Jesús. Ahí en el mismo Galilea, Jesús sana a un hombre, muchacho endemoniado. Muchas veces caí en el agua, muchas veces caí en la candela y nadie lo podía sanar. Lo trajeron a los discípulos de Jesús y no hicieron ni palté. Los discípulos de Jesús le trajeron un endemoniado y los discípulos de Jesús no hacían ni palté. Estando con el propio Dios, con el propio Jesús, teniendo las cátedras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, no podían sacar el demonio. Y Jesús les dijo a generación incrédula: ¿hasta cuándo los voy a soportar a todos ustedes? No han seguido mi ejemplo. Y Jesús reprendió al demonio, el demonio salió. ¿Y cómo lo hizo? ¿Y cómo lo hizo? Este género sale con ayuno y oración.